Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a hablar de algo que, de verdad, me ha tocado el corazón de una manera increíble. Prepárense para una historia que te va a hacer creer en la bondad, en la resiliencia y sobre todo, en el poder del amor, porque hoy vamos a desvelar cómo la talentosa y carismática Demet Özdemir se convirtió en la heroína de un pequeño ser que lo necesitaba desesperadamente. Sí, hablo de su acto de rescate hacia un perrito que había sufrido maltrato. Van a ver cómo una estrella de renombre puede tener un corazón tan grande como su fama, y cómo este pequeño acto de compasión resultó en un final, no solo feliz, sino que ha conquistado innumerables corazones, incluido el mío, y estoy segura que pronto será el de ustedes también. Si les gustan las historias que te alegran el alma y te inspiran a ser mejor persona, entonces, amigos, están en el lugar correcto. Y antes de sumergirnos en esta conmovedora historia, no olviden ese pequeño gesto que significa tanto para nosotros o suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y buenas noticias. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta historia que está a punto de desplegarse. Imaginen esto, un mundo donde la belleza y el éxito a menudo deslumbran tanto que a veces olvidamos la profundidad del alma de quienes los poseen. Demet Özdemir, esa actriz que todos conocemos y admiramos por su talento deslumbrante, su sonrisa contagiosa y su presencia magnética en la pantalla, nos ha regalado innumerables momentos de alegría y entretenimiento. Desde sus papeles cautivadores que nos transportan a otros mundos hasta su estilo personal que marca tendencia, Demet ha conquistado el corazón de millones de fans alrededor del globo. Pero hoy, no vamos a hablar de sus roles icónicos o de sus éxitos profesionales, aunque también son parte de lo que la hace especial. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo de su vida que revela una faceta aún más hermosa y conmovedora, su inmenso amor por los animales y su valentía para actuar cuando el sufrimiento llama a la puerta. Es en estos momentos, lejos de los focos y las cámaras, donde a menudo se revela la verdadera esencia de una persona, y Demet, una vez más, ha demostrado que su corazón está lleno de compasión. La historia comienza, como tantas veces, de forma inesperada, en esos instantes de la vida que nos toman por sorpresa y nos fuerzan a confrontar la realidad, a veces cruel, de nuestro entorno. Demet, en medio de su ajetreada vida de celebridad, una vida marcada por horarios apretados, compromisos profesionales y la constante atención pública, se encontró con una escena que pocos quisiéramos presenciar. Imaginen el contraste, las luces brillantes de las calles, los flashes de las cámaras que la suelen rodear, el bullicio constante de la ciudad, esa energía vibrante que la acompaña en su día a día, y de repente, la cruda realidad de un ser vulnerable y abandonado, un alma que luchaba en silencio. Fue así como se topó con un perrito. No un cachorro juguetón buscando mimos, no. Se encontró con un animalito que claramente había pasado por mucho, un perrito que portaba las cicatrices, visibles e invisibles, del maltrato. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, su cuerpo temblaba ante la mera presencia de un humano, y era evidente que la vida le había tratado de la peor manera posible. Y aquí es donde la grandeza de Demet Özdemir realmente brilla, en su capacidad de ver más allá de la superficie, de reconocer el sufrimiento y de sentir la urgencia de intervenir. Muchos ante una situación así podrían apartar la mirada, sentir una punzada de tristeza momentánea, quizás un breve comentario de lástima, y seguir adelante con sus vidas, inmersos en sus propias rutinas. Es una reacción humana comprensible ante la impotencia que a menudo sentimos frente al dolor ajeno. Pero Demet, con esa sensibilidad que la caracteriza, esa chispa de empatía que parece emanar de ella incluso en la pantalla, no pudo. En sus ojos, en la forma en que se detuvo, en la pausa que hizo en su camino, se podía ver la conexión instantánea, la empatía que la impulsó a hacer algo, a no ser una espectadora pasiva. No se trataba solo de ver un animal en problemas, era algo mucho más profundo. Se trataba de sentir su dolor, de intentar imaginar la angustia que ese pequeño ser debía estar experimentando, de entender que detrás de esos ojos asustados y ese cuerpo tembloroso había una historia de sufrimiento que necesitaba ser sanada, una vida que merecía ser rescatada. Lo que hizo Demet fue más que un simple acto de piedad, de esos que se quedan en una buena intención. Fue una decisión consciente de intervenir, de ofrecer una mano amiga, o mejor dicho, una pata amiga. Con una paciencia que solo se puede forjar desde un corazón inmenso y una dulzura que disipaba cualquier posible amenaza, se acercó a este pequeño ser que, con toda razón, desconfiaba de los humanos, que había aprendido a temer su contacto. Pueden imaginar la delicadeza con la que se movía, cada movimiento medido,
el tono suave de su voz, intentando transmitir seguridad y amor en un mundo que solo le había mostrado lo contrario. Era un lenguaje universal, el del cariño, el del respeto, el que empezaba a romper esas barreras de miedo, esas murallas de desconfianza que el maltrato había construido alrededor de su corazón con tanto tiempo y dolor. Lentamente, con caricias tímidas que se ganaban su confianza poco a poco, con palabras reconfortantes susurradas al oído, Demet comenzó esa labor de sanación, reconstruyendo el puente entre el ser humano y este perrito que había sido abandonado a su suerte. Y ahí es donde la magia realmente sucede, en la transformación, en la redención. Cuando Demet decidió llevarse a este perrito, no solo le ofreció un refugio temporal, un lugar donde pasar la noche a salvo. Le ofreció una nueva oportunidad, una segunda vida, un futuro lleno de esperanza. Le brindó un refugio seguro, lejos del peligro, lejos de las amenazas. Le proporcionó comida caliente que sació su hambre y agua fresca que calmó su sed, necesidades básicas que habían sido negadas por demasiado tiempo. Y lo más importante, le ofreció un ambiente libre de miedo y crueldad, un espacio donde podía empezar a ser el mismo de nuevo, sin temor a ser herido. Pero el verdadero desafío y la verdadera muestra de amor incondicional estaba en el proceso de recuperación. Un animal maltratado no solo necesita curación física, necesita tiempo para que sus heridas externas sanen, sino también una profunda curación emocional. Necesita reaprender a confiar, a amar, a sentirse seguro en un entorno que antes le era hostil, a comprender que no todos los humanos son una fuente de dolor. Y aquí es donde podemos ver el compromiso total y absoluto de Demet Özdemir. Esto no era un simple me gusta en una foto de un animalito necesitado o un compartir en una publicación de redes sociales. Esto era compromiso real, dedicación diaria, sacrificio de tiempo y energía, y un amor incondicional que trasciende cualquier protocolo, cualquier imagen pública o cualquier expectativa. Se dedicó en cuerpo y alma a la sanación de este perrito. Seguramente hubo visitas al veterinario, tratamientos médicos para sanar sus heridas, cuidados especiales para su recuperación física, pero lo más valioso, lo que realmente marcó la diferencia, fue el tiempo, la paciencia infinita y el afecto genuino que le brindó día tras día. Piensen en esos momentos. Imaginen a Demet, después de un largo día de rodaje, con el cansancio a cuestas, las exigencias de su profesión, llegando a casa y en lugar de descansar, dedicando su tiempo a acurrucarse con un perrito temeroso, cantándole suavemente para calmar sus miedos, o simplemente sentada a su lado, transmitiéndole paz y seguridad a través de su simple presencia. Esos pequeños gestos, esos momentos de conexión genuina, son los que sanan las heridas más profundas, las que restauran la fe en la bondad. Ver cómo gradualmente el perrito empezaba a relajar sus músculos tensos, cómo sus ojos empezaban a brillar con una nueva confianza, cómo sus colas empezaban a menearse tímidamente al verla, debió ser una recompensa inmensa para ella, una satisfacción que ningún aplauso o reconocimiento profesional podría igualar. Y para nosotros, al conocer esta historia, nos llena de una calidez indescriptible, de una esperanza renovada en la humanidad. La transformación de este perrito es la prueba viviente, el testimonio más elocuente, de que el amor tiene un poder curativo extraordinario, de que la compasión puede derribar muros de dolor y miedo construidos a lo largo de mucho tiempo. Pasó de ser una víctima anónima de la crueldad, un ser invisible para el mundo, a un ser amado, seguro y feliz, con una vida plena por delante. Y este final feliz no solo concierne al perrito, sino que se extiende a todos nosotros. Porque esta historia nos recuerda la importancia de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de la compasión que nos mueve a actuar, y de la responsabilidad que tenemos, como seres humanos, hacia los seres más vulnerables que comparten nuestro planeta. Demet Özdemir, con su acto de valentía y amor desinteresado, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Demostró que no importa cuán alta sea tu estrella, cuán grande sea tu fama, la verdadera grandeza reside en la capacidad de amar y cuidar a los que más lo necesitan, en la humildad de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Su historia no es solo la de un rescate animal, es una lección de humanidad en su máxima expresión. Nos enseña que cada pequeño acto de bondad, por insignificante que parezca, puede tener un impacto monumental, que el amor tiene la fuerza para sanar heridas que parecen insuperables y que a veces los héroes más grandes son aquellos que actúan en silencio, impulsados por la pureza de su corazón, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Este perrito, ahora seguramente con un nombre lleno de cariño, un hogar cálido y seguro, y rodeado de amor incondicional,
es un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu animal y de la increíble capacidad de recuperación cuando se les da una segunda oportunidad, cuando se les muestra que no todos los humanos son crueles. Y pensar que todo esto comenzó con la decisión de una persona de no ignorar el sufrimiento, de no pasar de largo, sino de detenerse, de sentir y de actuar. Es inspirador, ¿verdad? Nos hace querer ser mejores, nos hace querer mirar a nuestro alrededor con otros ojos, con un corazón más abierto, y ver dónde podemos marcar una diferencia, por pequeña que sea. Un simple gesto de amabilidad puede cambiar el curso de una vida. Esta historia de Demet y su perrito rescatado es un recordatorio poderoso de que en un mundo que a veces puede parecer duro, cínico y despiadado, la bondad, la compasión y el amor siempre prevalecen. Nos muestra que todos tenemos el potencial de ser un agente de cambio positivo, de ofrecer un rayo de esperanza a quienes lo necesitan, de ser la luz que disipe la oscuridad. Y eso, amigos, es algo realmente hermoso de contemplar, algo que alimenta el alma y renueva la fe en el futuro. La forma en que un simple acto de bondad puede transformar una vida, y a su vez, tocar tantas otras vidas a través de la inspiración que genera. Es un ciclo de positividad, un efecto dominó de amor y generosidad que todos podemos y debemos fomentar en nuestras comunidades. Para resumir, hemos viajado a través de una historia conmovedora que destaca la increíble compasión y valentía de Demet Özdemir hacia un animal maltratado. Hemos visto cómo su amor desinteresado y su dedicación le ofrecieron a este perrito una nueva vida, una oportunidad para ser feliz y amado, demostrando el poder transformador de la bondad y la resiliencia que reside en cada ser vivo. Esta historia nos deja una profunda lección sobre la importancia de la empatía, de la acción compasiva y del impacto que un solo individuo puede tener en la vida de otro ser, sin importar su especie. Es un ejemplo brillante de cómo las grandes estrellas también poseen los corazones más nobles. Y con esta nota tan positiva y esperanzadora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta historia les haya tocado tanto como a mí, que los haya inspirado a ser más compasivos y a buscar oportunidades para hacer el bien, y que les haya sacado una sonrisa sincera. Me encantaría saber sus pensamientos al respecto. ¿Han tenido alguna experiencia similar con animales o conocen alguna otra historia inspiradora? ¿Qué opinan de este hermoso gesto de Demet Özdemir? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Sus opiniones, sus historias y sus experiencias son muy valiosas para nuestra comunidad y enriquecen nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado y quieren ver más historias que inspiran, alegran el alma y nos recuerdan la bondad que existe en el mundo, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos anima muchísimo, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser inspiradas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que disfruten y que aporte valor a sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias maravillosas y momentos que nos harán creer en lo mejor de la humanidad. Hasta pronto.